Tom Bombadil es probablemente el personaje más misterioso de la Tierra Media. Te voy a contar teorías las más populares sobre quién es o quién pudo haber sido. Para aquellos que no hayan podido leer su historia o no la tengan muy fresca o solo hayan visto las trilogías de Peter Jackson en las que Tom no aparece, lo que sabemos sobre el señor Bombadil está escrito en el libro rojo de la frontera oeste. Mientras Frodo, Sam, Merry y Pippin emprenden el viaje desde los Gamos hasta el pueblo de Bree, perseguidos por los espectros del anillo, deciden acortar camino y ocultarse en el bosque viejo. Allí son atrapados por el hombre Sauce Gris, pero ante el pedido de auxilio llega Tom Bombadil, los libera y los invita a pasar unos días en su hogar, donde vivía con su esposa Valla de Oro, el espíritu del río Tornasauce. Es en el relato de esta historia donde conocemos algunas pistas sobre quién fue Tom. Sabemos que no solo es viejo, sino que es el antiguo, el ser más longevo de la Tierra Media, que llegó allí incluso antes que lo hiciera Melkor, el Señor Oscuro. Estuvo en Arda antes de que sucediera la primera lluvia o se formaran los primeros bosques, incluso antes de la primera Edad del Sol, antes que despertaran los elfos y realizaran la gran marcha al oeste, y por supuesto mucho antes de que se establecieran los primeros poblados hobbits en la cercanía. Sabemos también que no tiene padre, por lo menos biológico. De hecho, la traducción del nombre élfico del Sindarin a nuestro idioma significa el más viejo, el sin padre. Es inmune a los efectos o el mismo poder del anillo único fabricado por Sauron durante la segunda Edad del Sol, y que en ese momento Frodo lo cargaba como portador. No lo vuelve invisible ni le genera tentación alguna. Podemos ver también que es capaz de dominar la naturaleza, incluso a las creaciones más complicadas como lo fue el viejo Sauce, y lo hace a través del canto y a través de la poesía. Era, para nuestro modo de ver las cosas, algo extravagante. Se vestía con una chaqueta azul y cantaba permanentemente en sus recorridos diarios por el bosque. Larga barba castaña, ojos azules y brillantes, la cara roja como una manzana. Y mucho más no sabemos. Tom Bombadil es él. Te cuento ahora las teorías sobre quién puede ser este personaje, y antes de que te vayas de este video, me gustaría que nos dejes en los comentarios qué teoría te parece la más probable. La primera teoría dice que Tom es un Vala, uno de aquellos espíritus superiores que acompañaron a Eru en la creación de Arda mediante la música de los Ainu. Puede que sea simplemente un Vala desconocido o no contado entre los que habitaron en Valinor, o bien puede ser uno que conozcamos. Puede ser Orome, un Vala estrechamente vinculado con la naturaleza que solía recorrer la tierra disfrazado, o bien puede ser Aule, el espíritu que creó la raza de los enanos. Esta segunda posibilidad deviene porque la fisonomía de Tom es similar a la de un enano, y porque su esposa, Valla de Oro, tiene atributos similares a los de Yavanna, esposa de Aule. El veredicto es teoría imposible, porque hay certezas de que el primer Vala en llegar a la Tierra Media fue Morgoth, y Tom habitaba antes que él. La segunda teoría indica que Tom puede ser un Maia, aquellos espíritus que acompañaron a los Vala, pero son de menor rango de poder. Así como lo hizo la Maia Melian junto a Thingol en los bosques de Doriath, Tom podría ser un Maia que optó por vivir en la Tierra Media por amor a otro ser viviente, o porque simplemente así lo decidió. De ser verdad esta teoría, Tom debería ser uno de los más poderosos entre ellos, dado que no le afecta el anillo en absoluto, como si le sucedía a otros de su clase, por ejemplo a los pertenecientes a la Orden de los Istari, Gandalf y Saruman. Pero no sería más poderoso que Sauron, dado que está especificado durante el concilio de Elrond de que si el Señor Oscuro recuperaba el anillo único, Tom Bombadil tarde o temprano sucumbiría a su poder. El veredicto es teoría un poco inconsistente. Si bien a mi entender es factible, el tener poder sobre el anillo demostraría tener más poder que Sauron y su voluntad allí forjada, pero a su vez, de recuperar el anillo, el Señor de Mordor podría derrotarlo, estableciendo una suerte de paradoja.
La tercera teoría, a pesar de tener muchos defensores, es una de las más descabelladas. Indica que podría ser el mismo Eru Ilúvatar, y esto parte de las características que el mismo Tom revela. Es el antiguo y no tiene padre, es decir, que no fue creado por nadie. También por el poder absoluto que tenía Tom sobre la naturaleza dentro del bosque viejo. Y la respuesta a la pregunta sobre si tiene más poder más allá de los lindes del bosque es probablemente sí, ya que ese territorio marcaba su frontera que él mismo se había autoimpuesto. El veredicto de esta teoría es teoría inadmisible. Sabemos que no existió una encarnación de Eru en la Tierra Media, y por los mismos motivos que hacen tambalear a la teoría 2, Sauron nunca podría vencer a su mismo creador, quien demostró tener un poder increíble en determinados momentos de la historia, como por ejemplo lo fue la caída de Númenor. Aunque para dar un poco de credibilidad podemos suponer que al atar su espíritu a una humanidad, obviamente limitaría su poder, pero no demuestra esa limitación al controlar la naturaleza, por ejemplo. La cuarta teoría sostiene que Tom es la representación espiritual, o mejor dicho, el espíritu de la Tierra Media. Entendiendo que Valla de Oro, su esposa, es el espíritu del río y por extensión del agua, ambos conformarían los componentes principales de Arda: tierra y agua. Sería así sencillamente los espíritus encarnados de estos entornos naturales. Esta teoría encuentra su respaldo en que, si bien Tom existía antes que las montañas y antes que los bosques, no podría ser así cuando la Tierra era una masa sin forma, como se relata en la música de los Ainu. También podemos encontrar otra animación propia de otras geografías, como lo puede ser el cruel Caradhras o tal vez los mismos gigantes de piedra, lo que también explicaría en cierta medida el dominio que tenía sobre la naturaleza. El veredicto es la teoría más viable, a mi entender, claro. La quinta teoría es, en realidad, una variación de la anterior. Establece que Tom es, en esencia, el espíritu de la música de los Ainu, lo cual podría explicar su atemporalidad, su afinidad por los cantos y el poder que estos cantos tienen sobre los árboles, sobre los túmulos, sobre la naturaleza. Incluso, en un pasaje, se lo señala como el gran maestro. Pero esta teoría hace un poco de agua cuando repasamos la música de los Ainu. Porque si bien durante el canto Eru fue corrigiendo las discordancias que producía Melkor, en la esencia del desarrollo de la creación existió efectivamente un mal que quería modificar las cosas a su gusto. Y el espíritu de Tom Bombadil no refleja maldad. El veredicto es: esta teoría pierde algo de legitimidad en comparación con la cuarta, dado que se encuentran discordancias. La sexta teoría entiende que Tom es un habitante más de la Tierra Media, pero que no nació en ella, como lo pueden ser las hadas, como lo pueden ser los duendes, de los que no tenemos certezas efectivas de que hayan existido en la Tierra Media, pero tampoco tenemos pruebas de que no lo hicieran. Esta versión puede estar afirmada en la historia que Gandalf relata sobre el enfrentamiento con el Balrog de Moria. Textualmente, el mago cuenta que anduvo por túneles hechos por cosas oscuras sin nombre que incluso son más longevas que el mismo Sauron. Esto explicaría en parte que Tom fue anterior a todas las cosas. También esta idea podría explicar su inmunidad a los poderes del anillo, dado que sería de naturaleza etérea y no pertenece estrictamente a la Tierra Media. El veredicto es teoría muy viable, pero muy sencilla de explicar la esencia del personaje. La séptima y última de las grandes teorías que tratan de explicar a Tom tiene otro perfil, y en este contexto sería en realidad una variación de la anterior. Se trataría de que Tom puede ser la personificación del mismísimo Tolkien dentro de la historia, en una metáfora ontológica o una suerte de prosopopeya. Realmente, Tolkien es anterior a la creación de Arda y la Tierra Media y todas las historias por él creadas.
Siendo así, los poderes que puede llegar a tener sobre la naturaleza o sobre los objetos por él mismo creados serían verdaderamente infinitos, o bien en tanto y en cuanto él mismo se los impusiera. El veredicto es teoría floja de papeles, pero que da para hablar muchísimo. En principio, sería un giro literario espectacular que le brindaría una nueva complejidad absoluta a la gran obra maestra, como lo es la figura histórica de Eriol o de Elfwine. Y la respuesta a la pregunta, ¿y si era él mismo, por qué entonces no hizo nada durante la Guerra del Anillo?, sería que él siempre se propuso como un simple cronista de la historia que él mismo había inventado, y sería de alguna forma injusto intervenir tanto en el devenir de los hechos como en otras situaciones. Solo podría ayudar cuando era estrictamente necesario dentro de sus fronteras, o salir de ellas solo para escuchar las novedades de la Tierra Media con el granjero Maggot o el posadero Mantecona. Afuera de este recuento han quedado algunas con menor sustento que las mencionadas. Por ejemplo, algunas que hablan de que Tom pudo ser un elfo o uno de los padres de las grandes casas de los hombres. Y obvio, la respuesta sobre quién fue Tom es sencillamente es él. Si te gustó el video, déjanos un like, esperamos tu comentario sobre qué teoría es tu preferida y suscríbete para no perderte ninguno de los nuevos materiales que vamos publicando en Camino a Númenor. Nos vemos la próxima.